días, buenas tardes, bienvenidas a cada una de las que estén en Bariloche, en Buenos Aires, la que nos vea en cualquier lugar del mundo que nos estén viendo. Y quiero darles la bienvenida a cada una, que puedan estar ahí preparadas con el mate o el cafecito, con tu Biblia, el anotador, la lapicera, y para que juntas disfrutemos este tiempo. Pero antes quería leerles un versículo que me encanta, que es el Salmos capítulo 1, y dice: bienaventurados el varón. Y ahí yo le colocaría la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o sea, en su palabra, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué hermoso, me encanta, siempre me encanta este capítulo de Salmos 1, y estos versículos a mí me lleva a pensar ahí en la Biblia dice los dos caminos, podemos leerlo, ¿no? Pero me encanta que seamos esas mujeres que meditemos en su palabra. Y ahora, teniendo este tiempo para escuchar su palabra a través de Claudia, que podamos meditar después en lo que hemos escuchado y anotado, y después que termine todo, las preguntas que vendrán, puedas ir y otra vez releerlo, ¿no? Porque esa es la manera para poder aprender. Así que sin más, vamos a orar para este tiempo hermoso que nos espera. Oremos. Querido Dios, te doy gracias por este hermoso tiempo de otro viernes más, junto con tu palabra, junto a la exposición de tu palabra, y queremos rogarte para que sea un tiempo hermoso para cada uno, que podamos disfrutar de lo que nos quieres decir a cada uno, Señor, y queremos pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús, que nos hables. Amén. Buenas tardes, queridas hermanas, queridas amigas, en un nuevo encuentro ante la palabra de Dios, para que nos hable el Señor a cada una de nosotras y podamos comprender un montón de cosas. Me encantaría aventurarme en un libro que es hermoso y que tiene un montón de enseñanzas, y es el libro de Proverbios. Y le puse como título a este estudio: Comencemos por el principio. Y vamos a leer Proverbios 1 hasta el 7 inclusive. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el número 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Tremendo este versículo 7 del Proverbio 1, pero la idea de Proverbios son consejos cortos, contundentes, y vamos a tomar varios temas de este libro de Proverbios, pero quería empezar por el principio. El 1.7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esa palabra, el temor de Jehová, si uno se pone a pensar y escucha así nomás, a cualquiera que lo escucha, la palabra temor puede llevarnos a pensar en el miedo, ¿no? El miedo, yo acá estaba investigando, y dice: el miedo es considerar algo como perjudicial o negativo. Puede tener una acepción rápida de esta manera. Es una sensación desagradable que provoca la percepción de peligro real o imaginario.
habíamos visto con Graciela que el miedo nos paraliza, nos nubla la mente y tiene efectos negativos. Ese es el miedo que conocemos como esa sensación, ese sentimiento que realmente no es negativo y nos paraliza. Pero el temor de Jehová no es lo mismo. El temor de Jehová también es la piedad, que también en otros lugares se entiende como piedad. ¿Y qué es? Implica, dice, el respeto reverente hacia una persona por reconocer su poder, su magnificencia, por lo que me lleva al respeto, a la reverencia y la honra. El temor reverente, ponía yo, es entender nuestra finitud, lo pequeñito que somos, lo poco que somos en relación a ese Dios eterno, todopoderoso y omnipotente. Y es el principio realmente, porque si yo no entiendo quién soy yo y quién es Él, nada va a ser igual, nada va a ser lo mismo, nada va a ser lo que debe ser. Entonces, para entender estos dos miedos, estos dos temores muy diferentes, las invito a ir al libro de Números 13. Números 13, 1 y 2. Y vamos a ver una situación y vamos a ver diferentes actitudes ante una misma situación, que nos va a llevar a entender los dos diferentes tipos de temor. El 13 del 1 al 2 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Quiero enfatizar que acá dice la cual yo doy a los hijos de Israel. Es decir, que Dios le estaba diciendo a Moisés que mandara hombres para ver la tierra, pero esa tierra se la iba a dar al pueblo. Había una seguridad de parte de Dios que se lo dijo a Moisés. Después vemos en el 13:23, dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Es decir, ellos fueron a esa tierra que no conocían, que Dios les estaba prometiendo que iba a ser de ellos. Trajeron un pedazo, un sarmiento que es un pedazo de la vid, pero era tan grande que llevaban el racimo y ese pedazo de palito de la vid entre 2 personas. Ponían un palo y colgaron ahí el racimo. Era tan buena esa tierra, tan productiva, que el fruto de la tierra era magnífico. Después en el 27-28 también del 13 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, le están diciendo a Moisés, obviamente, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, ese terrible racimo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran hombres muy grandes, muy altos, gigantes para ellos, ¿no? Así tipo de la estatura de Goliat, tipo 3,5 metros, 4, eran enormes. Pero no dejemos de pensar que el Señor les había dicho que esa tierra se las iba a dar. Después en el 30 dice: entonces Caleb, es decir, eso dijeron 10 de los que habían ido, una buena cantidad de los que habían hecho, menos 2. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahí Caleb está diciendo algo diferente de los otros. En el 32 y 33 dice: y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer,
como langostas, y así les parecíamos a ellos. Acá vemos la actitud del resto de los espías que estaban realmente afirmándose en su temor de lo que habían visto, de que la tierra era buenísima, pero había un pueblo que se los iba a comer. Ahora, mi pregunta es, ¿se estaban acordando de que Dios les iba a entregar la tierra? ¿De que Dios estaba involucrado en eso? Fíjense una actitud diferente, ¿no? En Números 14, 6 al 9, fíjense, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos por lo que estaban diciendo los otros. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Fíjense qué actitud diferente de los espías en relación a Josué y Caleb. Ellos sabían que la tierra era hermosa y que había gigantes, pero ellos estaban seguros de que estaba Jehová con ellos y que les iba a entregar la tierra. Creyeron en lo que Jehová le había dicho a Moisés y la razón de por qué tenían que reconocer la tierra. No se pusieron, no se basaron, no se afirmaron en el temor que esos gigantes le hacían sentir al resto de los espías. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nos afirmamos en lo que vemos y realmente le tenemos temor y no confiamos en las cosas que Dios nos ha prometido? Entonces ahí vemos dos actitudes diferentes. El temor de nuestras propias posibilidades, de nuestra propia límites, y el temor a Dios de Josué y Caleb, que creyeron en Dios, sabían quién era Dios y confiaban en Él. Vamos a ver los resultados de uno y otro. El temor, el miedo. Si vemos para adelante, yo acá anoté los resultados. Números 26, 65. Dice: porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Es decir, los dos que creyeron sobrevivieron. Y es más, tuvieron cosas hermosas que hacer y recompensas. En Números 32, 12, dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Es decir, los que tuvieron temor de Dios, que creyeron en Dios, que lo honraron con su confianza, realmente fueron vistos por Dios perfectos. Perfectos no que no tienen pecado, sino que están completos con Dios, que le dan lugar a Dios y le dieron lugar a Dios en sus vidas y se afirmaron en Él. Entonces, a este tipo de temor de Dios quiero referirme. Y vamos otra vez a Proverbios 1:7, que es nuestro punto de partida. Lo leemos otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Primero, obviamente, yo no puedo tener temor de Jehová si no lo conozco a Jesús como mi Salvador. Si yo recibí a Cristo como mi Salvador, si yo entendí que era pecadora y por mi pecado yo no podía llegar hasta Dios, yo no tenía una eternidad para pasarla con Dios, sino que mi eternidad iba a ser en castigo de Dios. Si yo recibí a Cristo como mi Salvador, yo tengo el punto de partida como andar
en el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque yo ya entendí quién es Dios. Él murió, Él envió a su Hijo a morir por mí y me dio como un regalo el perdón de pecados, la salvación eterna. Me espera un lugar con Él en el cielo. ¡Cuántas cosas preciosas! Entonces es lógico, sería lógico, que yo le ame, lo siga, confíe en Él. Y que sea enseñable por Él, porque Él ya dio todas las pruebas que tenía que dar y más de quién es Él y de lo que Él ha hecho por mí, sin que yo me mereciera absolutamente nada. Entonces, yo como hija de Dios tendría que caminar en el temor de Dios. Fíjense que la segunda parte dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo como hija de Dios debo ser enseñable por ese Señor, por ese Salvador que ha entregado todo por mí. Es lógico. ¿Qué me queda sino confiar? Porque Él ya me dio pruebas de su amor hacia mí. En mí solamente tiene que haber gratitud y confianza y tener ganas de que Él me enseñe a caminar a su lado porque es lo mejor. El insensato, como dice acá, desprecia la sabiduría y la enseñanza. No le gusta que le enseñen. Es insensato. El que no tiene a Cristo no quiere que le enseñen. Ahora a veces nosotras nos caminamos como insensatas porque no nos gusta que nos enseñe el Señor. Aún su palabra no la escuchamos y aún consejos de hermanos que nos dan desde la palabra de Dios, consejos sabios. Y yo me preguntaba, para explicar, para entender, ¿qué es temer a Dios? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 13:4. Y ahí vamos a ver algunas cosas que es temer a Dios. Dice, en pos de Jehová, el Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová nuestro Dios, vuestro Dios, andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Este versículo dice tantas cosas. Simplemente quiero marcar algunas. Primero, está en imperativo, ¿no? Andaréis, temeréis, guardaréis, escucharéis, serviréis y Él seguiréis. ¿Por qué? Porque es una orden que debemos andar en el temor de Dios. Es lo lógico. Porque Él debe ser mi Dios, no solo para salvación. Debe ser mi Salvador y mi Señor. Entonces, ¿qué dice? Ir en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. En ese ir en pos significa buscarlo, ir en busca de Él. Después dice, a Él temeréis, yo lo debo honrar. Guardaréis sus mandamientos, yo lo debo obedecer. Escuchar su voz, escuchar la voz, a ver qué me dice sobre mi vida, sobre mis pasos, sobre mis acciones. Servirlo. El servicio es gratitud por lo que yo entendí que Él es. Servirlo. Y seguir sus pasos. Paso a paso. Eso vendría a ser como un resumen de lo que es el temor de Dios. Apegarme a Él, buscarlo, seguirlo, honrarlo, obedecerlo. Cosas que las tenemos acá, pero a veces no están en nuestra vida cotidiana, porque se diluyen. A veces tenemos a Dios solamente para pedirle cosas, pero no escuchamos cuando Él nos pide a nosotros que hagamos cosas o que dejemos de hacer cosas. Entonces, así no es. Pensemos en cada una de estas cosas que están en este precioso versículo de Deuteronomio 13:4. Después yo me preguntaba, ¿por qué temerle? Y vamos a ver ahí, bueno, primera razón, porque es una orden. Es lógico. Él lo dio todo por mí. Él me cuida, me sostiene, todo. Entonces, yo debo andar en temor de Jehová. Punto 2. Porque Él es Dios Todopoderoso. En Salmos, vamos a ver algunos versículos. Salmos 33, 8 y 9.
dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Vuelve a ser una orden, porque es lógico, él es Dios, él debe ser mi Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Mi dueño, a quien yo debo obedecer. Después, creador, él es todopoderoso, él es Dios. Después, el punto 2, creador y sustentador. En Hebreos, tremenda carta que dice tantas cosas. Hebreos 1, 2 y 3 dice, no, vamos a ver 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, creador, ¿no es cierto? Dios hizo al universo por el Señor Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, miren las palabras que está usando, resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, es su esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor Jesús sustenta, porque Él también es Dios, sustenta todas las cosas con su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, porque Él nos purificó, pagó por nuestros pecados. Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Majestad, está hablando de un rey. Está hablando también de que Él es nuestro Salvador. Él purificó nuestros pecados por sí mismo. En un solo versículo dice tantas cosas. Después, si quieren buscar como Salvador, Colosenses 1:14 también. Vamos a Salmos 93, 1 y 2. Tremendos versículos que realmente la idea es que tengamos razones de por qué temer a Dios, que no es un capricho, hay muchas razones, estamos viendo algunas. Salmos 93, 1 y 2 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Cuando estamos hablando de un rey, estamos hablando de autoridad. Pensemos en los reyes de la antigüedad, que nadie se les podía poner en contra, porque él tenía toda la autoridad, incluso de la vida y de la muerte de sus súbditos. Bueno, Dios es el rey, debe ser el rey de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas. Y en el 2 dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Él es eterno, Él no muere. Estamos hablando de un rey eterno, magnífico, todopoderoso. ¿Cómo no tenerle reverencia, darle honra? No es uno como nosotros. Y muchas veces nosotros lo tratamos como si fuera uno de nosotros. Él es Dios del universo, creador todopoderoso, omnipotente. Son palabras enormes que tenemos que pensarlas para saber ante quién estamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos olvidamos mucho de todo eso. Pero también nos olvidamos de otras cosas. Por ejemplo, que Él nos ve siempre. Acompáñenme a Jeremías. Jeremías 16, 17. Dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Es decir, que estamos ante los ojos de Dios permanentemente y ve lo bueno que hacemos, pero ve también lo malo. No nos podemos esconder. El Salmo 139 también dice, ¿dónde huiré de tu espíritu? No me puedo esconder de la presencia de Dios. ¿Estamos siendo conscientes de eso? A cada momento en nuestros días, en cada uno de nuestros días. ¿O pensamos que el Señor se dio vuelta y podemos hacer cualquier cosa? Tenemos que ser conscientes de que estamos ante su presencia permanentemente. Nos olvidamos de eso. También otro olvido tremendo. Hebreos, volvemos a Hebreos. Hebreos 4:13. Dice,
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Volvemos otra vez a la misma idea. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Otro tema. Vamos a tener que dar cuenta por cada una de las cosas que nosotros hacemos en este tiempo. Cada una, hija de Dios, va a tener que dar cuenta de todos los hechos de nuestra vida, las pérdidas de tiempo, las veces que no lo honramos. Le vamos a tener que dar razones de por qué. Y no podemos jugar. Fíjense también en 2 Corintios. 2 Corintios, vamos a buscar 2 Corintios 5:10, súper conocidos los versículos. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Somos conscientes de este encuentro? Este encuentro no es para ir al infierno, no, porque somos hijas de Dios. Pero vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo a dar cuenta de lo que hayamos hecho en este tiempo. ¿Qué hicimos con nuestra salvación? ¿Qué hicimos con el privilegio de ser hijas de Dios? Con su cuidado y permanente compañía. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con la misión que Él nos dejó? Vamos a tener que dar cuenta. Y nos olvidamos de eso. Esa es otra de las razones por las que tenemos que tener temor de Dios, para honrarlo, para reverenciarlo. Ser conscientes de que si no lo hacemos vamos a tener que dar explicaciones y no vamos a recibir los galardones que Él tiene para aquellas personas que han hecho. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Pero la idea es, yo le estoy dando lugar en mi vida en la búsqueda de esa reverencia que le tengo que dar, o realmente no lo considero. Pensémoslo. Y yo pensaba, ¿cómo me doy cuenta si yo estoy viviendo en el temor de Dios? Y vamos a buscar en Primera de Juan, varios versículos en Primera de Juan, así que después de buscar no se vayan de ahí. Primera de Juan 2, 3 al 5. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿De qué estamos hablando? De la obediencia a la palabra de Dios. Si no hay obediencia a la palabra, ¿le conocemos? ¿Nos interesamos por aprender de su palabra y obedecer? En la medida que estamos aprendiendo, el Señor nos pide más, pero la idea es que cada día avancemos en el conocimiento de su palabra y cada día avancemos en la obediencia a su palabra. Cada día. Después, otra cosa, para saber si estoy andando en el temor de Dios. Primera de Juan, ahí mismo, Primera de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pregunta, ¿me estoy pareciendo más a una persona del mundo que a una hija de Dios? Porque si me parezco o estoy haciendo cosas que el mundo hace, no estoy andando en el temor de Dios. Porque realmente no estoy practicando su presencia. Me olvidé que Él me ve, que Él me mira. Me estoy olvidando que un día voy a tener que dar cuenta a Dios. Entonces, evaluarme. Siempre el tema es evaluar mi corazón y mi vida. Puedo yo tener muchas buenas intenciones y saber lo que tengo que hacer, pero si no lo hago, no estoy obedeciendo. Son hechos, no intenciones.
El Señor las dos cosas va a evaluar, pero la intención es una cosa y el hecho es como si fuera el moño de un regalo. Lo concluye, lo termina, lo comprueba. ¿Me estoy pareciendo al mundo? Si me parezco al mundo, no estoy andando en el temor de Dios. Me purifico cada día. Ahí también, en primera de Juan 3, el 3, versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estoy cada día buscando purificar mi vida, sacando de mi vida lo que está contaminado del mundo. Estoy trabajando en eso, trabajando en mí cada día. Fíjense el número 6. Todo aquel, ahí 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo? ¿Nada? No, escuchen. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el 9 va a explicar qué es eso de no peca. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Practicar el pecado es permanentemente hacer algo y volver a lo mismo, la práctica del mismo pecado una y otra vez. Y eso es no tenerle temor a Dios, olvidarme de esas cosas que habíamos dicho, la presencia y que voy a dar cuenta a Dios. Si yo caigo y caigo y caigo en lo mismo siempre, me está marcando que yo estoy mal y no estoy viviendo en el temor de Dios. Después vamos a Salmos, ahí vamos a ver varias cosas así, resumimos un poquito. Salmos 34, hermoso pasaje. Salmos 34, 13 y 14. Dice, guarda tu lengua del mal. La lengua, tremendo. Y tus labios de hablar engaño. Cuidar mi lengua si estoy hablando lo malo, cosas feas o chismes. Eso es pecado. Y a Dios no le agrada eso. Tampoco la mentira y tus labios de hablar engaño. Es decir, según lo que saque de mi boca, eso también va a demostrar si estoy viviendo en el temor de Dios o no. El versículo 14, apártate del mal y haz el bien. Está dando generalidades, apartar de todo lo malo y hacer el bien. Es decir, dejar de hacer algo malo, pero hacer lo bueno. Busca la paz y síguela. No ser una persona que le gusta la contienda, le gustan los problemas, generar problemas a cada instante. Son otras cosas que tenemos que rever. Si la estamos haciendo es que no estamos andando en el temor de Dios. Y ahora vamos a ver preciosos resultados de andar en el temor de Dios. Realmente, me olvidé de una que no estaba en ese salmo. Vamos a ver Gálatas, porque es muy importante. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice, es cortito, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tremendo y contundente. Andá como Dios te dice. No satisfagas los deseos de tu carne, tus deseos, los deseos de la carne, ya sabemos que son. El pecado vive en nuestra carne. Por eso nosotros tenemos que estar tan apegadas a Dios, tan apegadas a su palabra, para conocer los consejos y lo que Él espera de mí. ¿Por qué? Porque a mí me conviene. Porque realmente la que voy a ganar soy yo si no ando en la carne. Fíjense, ahora sí, vamos a Proverbios y ahí vamos a ver varios resultados y ya vamos terminando. Varios resultados del andar en el temor de Dios. El primer resultado, en el Proverbio 10:27, dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. ¡Wow! Está diciendo que si yo ando en el temor de Dios, mi vida va a ser más larga. Obvio, porque si yo estoy permanentemente pensando y escuchando el consejo de Dios, viviendo con su presencia,
pensando y practicando su presencia, no voy a ir a lugares donde yo caiga en pecado, donde yo sea atraída por mi pecado, sea tentada, y voy a evitar un montón de cosas que agreden mi vida. Los vicios, los malos encuentros, a veces el deslizarme. Entonces, si yo vivo en el temor de Dios y yo estoy practicando la presencia, pensando que voy a dar cuenta de ese hecho que estoy a punto de cometer, y por pensar en Dios lo evito, mi vida a la larga va a tener más días, porque voy a evitar de vivir cosas que afectan a mi vida. Tremendo, ¿no? ¿A quién no le gusta vivir muchos años y vivirlos bien, sobre todo? Esa fue lo primero. Aumenta los días. 2. Es confianza. Y en Proverbios 14:26 dice: el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová yo puedo estar confiada porque yo sé que estoy con Él. Él me está mirando, estoy caminando en sus mandamientos, dentro de sus límites. Y fíjense, dice, y esperanza tendrán sus hijos. Es decir, que también nuestros hijos, si me ven andando en el temor de Dios, van a aprender a caminar así. Y también ellos van a tener la posibilidad de tener confianza, porque aprendieron de lo que ven en mí si yo me aferro al Señor y ando en el temor de Él. Y el 27 es vida. Ahí pegadito, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Si yo ando en el temor de Jehová, si yo confío que Él es el Rey de mi vida, lo pongo en esa posición, me tomo de su mano, ando en confianza, sé que pase lo que pase, Él no me va a abandonar. Entonces, realmente yo voy a poder ver mi vida a pesar de lo que ocurra a mi alrededor. Hoy que estamos con tantas cosas extrañas, tantos conflictos, tantos problemas, sé que el Señor no me va a soltar. Él va a estar ahí y Él me va a cuidar. Y mi vida, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, todo va a estar en esa confianza y me va a dar una vida diferente. Vida eterna, pero vida mejor acá también. Después, en Proverbios 22:4. Esa está genial. Proverbios 22:4. Miren lo que dice. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Hay recompensa por andar en el temor de Jehová, por vivir en el temor de Jehová. Riqueza, honra y vida. Vuelve a decir vida. Es decir, que el temor de Jehová, andar en el temor de Jehová, a mí me conviene. Él se lo merece y a mí me conviene. Tremendo. Y para terminar, un versículo que a mí me encanta. Me encanta porque me habla de un Dios precioso. Vamos a Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Me encantó que no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Él no se olvida de lo que hagamos, es decir, del servicio que nosotros hagamos por amor a Él, por ese temor reverente que tenemos a Él, porque eso nos lleva al servicio. Porque estamos considerando en nuestro corazón y le damos la importancia que Él debe tener, y eso nos mueve al servicio. ¿Y saben qué? Él me está diciendo que no se olvida de mí. ¡Qué hermosa idea! Él no solo está conmigo, no solo me guía, no solo me cuida, Él no se olvida de nosotras, no se olvida de mí. Cuántas cosas nos hace bien al corazón, pero depende mucho de nuestra respuesta al Señor. Él ya nos dio todo y más. Ahora espera de nosotras que realmente, usando la cabeza,
considerando quién es Él. Por eso tantas razones, por estas tantas cosas, para que pensemos que Él se lo merece. Esa honra, ese temor reverente, esa reverencia, ese respeto, esa adoración a Dios. Y el pensamiento es, no lo tengamos a Dios como un expendedor de bendiciones. Él se merece ser mucho más. Él se merece ser Dios y ser el Rey y Señor de nuestras vidas, para que realmente podamos disfrutar de lo que Él es, no solo para salvación, que es lo primario y lo básico, sino que Él sea el Señor de nuestras vidas, para acompañarnos con su poder, su omnipotencia en cada uno de los días de nuestra vida. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y ahora, para terminar, les invito a que estemos orando. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por lo que tú eres para nosotras. Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones cada día, para que te podamos dar el lugar en nuestras vidas que tú te mereces y andar en el temor reverente que tú te mereces, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.